BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria, este programa de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como todas las semanas, quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia. Nuestra entrevistada del programa de hoy es docente política argentina de Propuesta Republicana. Desde el 2019 se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, integrando Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria a la diputada María Luján Rey. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Gustavo. Bueno, vemos que anda de acá para allá, en reunión y reunión, la encontramos en el auto y tenemos el placer de poder finalmente comunicarnos con usted y poder conocer un poco más de su vida, tanto de sus inicios en la política como su labor parlamentaria. Queremos comenzar preguntándole sobre algo que no podemos escapar, ya que somos una radio y un programa que pertenece a una biblioteca, una de las bibliotecas parlamentarias más prestigiosas de la región. Entonces queríamos preguntarle si usted recuerda la primera vez que visitó alguna biblioteca, tanto sea en su primaria, en su secundario, allá en su estudio de docente. Cuéntenos un poco esa primera experiencia con alguna biblioteca que recuerde. La primera a la que fui, precisamente cuando cursaba la primaria y después recurría muchas veces en el secundario, es la Biblioteca Municipal de Merlo, partido donde nací, donde viví y donde estudié. En esa época era muy común, no teníamos internet, Google, así que cada vez que había que hacer algún trabajo, alguna investigación, había que recurrir a la biblioteca y sentarse en esas largas mesas a copiar. Recorrí la del Congreso como una visita, también sí, cuando era estudiante del secundario. Y recuerda ya yéndonos de la biblioteca como institución y yendo directamente a esa vinculación con el texto, con el libro, y sabiendo que tal vez cuando nosotros éramos más chicos no teníamos el recurso de internet, no existían los teléfonos celulares, no existía la web, entonces nuestra vinculación con la imaginación venía muchas veces desde la literatura. ¿Recuerda el primer texto que leyó o que le leyó su mamá, su abuelo? ¿Tiene memoria sobre ese texto? Me gustó siempre muchísimo leer. Creo que, bueno, leía mucho de chica, Mauro Vasconcelos, que era un autor que mi mamá leía. Sí. Y nada, y he leído Mi planta de naranja lima, que fue como el libro que de chica más me llegó. Lo leí muchas veces de grande, lloro cada vez que lo leo, pero siempre me gustó la lectura. Pero libros, en esa época, historietas, recuerdo que cuando venían las vacaciones, cuando terminaba la escuela, había lugares donde uno compraba una novelita y después cuando la terminaba de leer la llevaba y la cambiaba por otra, es decir, no había que comprarla, sino que uno iba haciendo como un canje con las que ya había leído. Siempre fui de leer mucho, pero bueno, un libro que recuerdo de la infancia es ese, Mi planta de naranja lima. Como lectora y también como docente, quiero hacerle una pregunta en cuanto a qué piensa sobre una determinada temática. Sabemos que la literatura infantil y juvenil abarca, ¿no?, mucho esa combinación entre el texto y la imaginación, esa posibilidad de trascender nuestra imaginación y trasladarlo al lector a lugares que tal vez nunca estuvo y se hace piel en ese mismo momento en que está introducido en la historia. Ahora, ¿usted piensa que hay algunas temáticas que no se deben abordar a determinada edad? ¿O usted cree que ya hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, cualquier temática se puede abordar en la literatura infantil y juvenil?
Sí, yo creo que sí, que obviamente cada una de ellas adaptada al público que va a leerla. Sí creo que tenemos que recuperar el tema de la lectura, por esto bien que vos decís, ¿no? Nos permite desarrollar la imaginación, transportarnos, conocer, de beneficios tiene la lectura que creo muchas veces se ha ido perdiendo con esto de las nuevas tecnologías, que obviamente le imprimen rapidez y uno puede acceder mucho más rápido a determinada información, pero, pero me parece que la práctica de la lectura debería seguir abonándose en paralelo. No es una cosa o la otra, no es internet o leo un libro. Me parece que son las dos cosas y que a veces siento que en nuestros jóvenes falta esto de inculcar el amor por la lectura. Yo trato de hacerlo con mis nietas. Mi nieta, la más grande, cuando tiene que recibir un regalo de la abuela, es un libro. Qué lindo lo que dice usted y coincido en un 100%, tanto como periodista como bibliotecario, y no por pertenecer también en el ámbito laboral a una biblioteca, sino que sin ninguna duda coincido en que no todo está en Internet, no todo se encuentra en Internet, hay mucha fake news, y además en una biblioteca el mundo se amplía de forma inexplicable. Entonces, qué lindo esto de poder seguir motivando y cultivando, ¿no? Ese contacto con el texto, con la literatura. Pero yéndonos, diputada, hacia sus comienzos como docente. ¿Usted siempre de pequeña quiso ser docente? ¿Sabía que tenía esa impronta en cuanto a la docencia? ¿O cuando era adolescente, estaba terminando el secundario, tal vez tenía algunas ganas de ser médica, veterinaria, abogada? Cuéntenos un poco de aquel momento de la decisión de la carrera hacia dónde ir. De chica, muy chica, sí quería ser docente y me imaginaba siendo docente de una escuela rural. Era como Mira, que eso sí. era lo que me motivaba. Cuando terminé el secundario, empecé a estudiar el magisterio y ahí hice el magisterio, me quedaba a hacer la residencia, hice mis prácticas en los primeros grados y ahí tuve como un primer desencanto. Dije, bueno, no sé si es lo que me gusta, no sé si es lo que realmente quiero. Bueno, la vida, terminé siendo mamá muy joven, así que la vida me llevó a trabajar de otras cosas que no era de ser maestra. Y cuando ya mis hijos eran más grandes, decidí que sí era la docencia, pero por ahí en otra rama, y por eso estudié el profesorado de geografía para ser profesora, para estar en contacto con adolescentes y adultos, y me recibí de profesora de grande y descubrí que sí, que, que era lo que quería y que no me importaba tanto cuál era la materia, digamos. Lo que me gustaba era esto, era la docencia, era enseñar. Diputada, le Sí, hago una pregunta, porque eh, todo esto que usted me habla me traslada a vocación, y sin ninguna duda para ser docente, y usted me mencionó la docencia rural, o sea, más vocación que docencia rural, poca. Entonces, digo, ser docente de grado, de primaria, en realidad la docencia general es vocación pura. Ahora, venimos discutiendo hace décadas, pero décadas, el tema de por qué no está reconocido como se debe, tanto el docente como el médico, como otras profesiones. ¿Por qué es que seguimos discutiendo eso desde el Parlamento y desde la sociedad y no se llega a una resolución? Porque, creo que, sí, creo que hay que rejerarquizar y revalorizar estas profesiones que, como bien decís, tienen y dependen exclusivamente de lo que tiene que ver con la vocación. Y ahí es donde vos tenés la diferencia de lo que es un buen docente, de aquel que solo decidió estudiar porque era una salida laboral rápida o segura. Creo que desde
el sueldo que cobran los docentes, desde la profesionalización de la carrera. Creo que su título debería, por su formación, debería ser un título también tan importante como un título universitario. Digo, creo que hay que darle el prestigio y creo que la sociedad tiene que volver a devolverle el prestigio que tuvo antaño el ser maestra o el ser médico, como bien decías, ¿no? Antes la escuela también tenía, o la ciudadanía, la sociedad le ponía a la escuela una jerarquía que hoy a veces parece haber perdido. Sí, coincido. Creo que lamentablemente hemos retrocedido mucho en esto y creo que va a llevar mucho tiempo para volver a jerarquizar la institución escuela. La vocación es indispensable para el docente, para el policía. Creo que cuando se termina eligiendo estas profesiones solamente porque aseguran una estabilidad laboral o porque es una salida rápida de trabajo, sin creer que se necesita realmente la vocación, Sí. Terminamos teniendo un mal agente, ya sea en la escuela o en una fuerza. Así es, diputada. Ahora, yéndonos al tema político, ¿no? A su labor parlamentaria. Lamentablemente, y digo lamentablemente, usted saltó a la escena pública tras el accidente ferroviario de Once, allá por el 2012, al ser madre de Lucas Menguín Rey, una de las 51 víctimas de la tragedia de Once. Entonces, bueno, a partir de ese momento empezó a vincularse con distintas organizaciones, y trabajó, por ejemplo, en 2017 junto a Carolina Píparo y otros familiares y víctimas de otros casos que impulsaron, por ejemplo, una sanción en el Congreso que ahora vamos a retomar. Pero cuéntenos cómo llegó esta iniciación en la política, quién fue quien la convocó, tal vez sabemos que fue María Eugenia Vidal en un momento de su carrera. Cuéntenos un poco cómo fue estos inicios de la política. Bueno, como cualquier ciudadano común, he tenido diferentes momentos y diferentes maneras de relacionarme con la política. Fui de las que se quejó de que siempre estaban los mismos y nunca solucionaban nada. Fue de las que también criticó de la política esa lejanía que tiene con el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Pareciera que los políticos viven en otro planeta. Y también entendí en el recorrido de esta lucha, de esta búsqueda por justicia, que las soluciones a muchos de los problemas que tenemos dependen de la política. Y que la política es una herramienta para trabajar por el bien común. Que algunos la usen mal o que hagan un mal uso, no nos debe confundir, no es la política el problema, ¿sí? Es cómo se utiliza. Entonces, una vez que terminó la causa penal por la tragedia de Once, con todos los responsables habiendo dado cuenta frente a la justicia, sentí que tenía que dar el paso de involucrarme, porque para que no sigan siendo siempre los mismos, necesitamos gente nueva. Y para que la política no se aleje cada vez más del ciudadano común, tienen que ser los ciudadanos comunes los que lleven la voz adentro del Congreso para hacerse escuchar. Y ahí fue que sí, tomé la decisión. Obviamente el espacio en el que decidí sumarme es Juntos por el Cambio, de la mano de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Y bueno, y ahí recién en el 2019 es que decidí participar partidariamente de la vida política de nuestro país. Lo que no quiere decir que solo se pueda, digamos, hacer política o participar o comprometerse en la vida política de nuestro país militando en un partido.
la ley de víctimas, como bien decías, fue una lucha de víctimas de diferentes delitos, Sí. sin ningún partido político, donde los comprometimos a todos los espacios políticos para que se sancionara esta ley por unanimidad. Pero sí es un hecho político hoy tener las víctimas de delitos una ley que nos brinde derechos y garantías. Sin ninguna duda. Y cuéntenos también, diputada, haciendo mención a este inicio de la política, ¿cuáles son sus referentes actualmente? Perteneciendo a Juntos por el Cambio, es como que estamos pensando en un rearmado, ¿no? Actualmente se vienen las PASO, hay nuevas proyecciones, hay peleas con el radicalismo, un tira y afloje para ocupar algunos determinados lugares. Política 100%. Cuéntenos, a usted, ¿quién es su referente en la actualidad? Bueno, obviamente yo sigo creyendo que una líder política de nuestro espacio es la exgobernadora María Eugenia Vidal, mi presidente de bloque, el diputado Cristian Ritondo, 81. Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio, Patricia, digo, me parece que Juntos por el Cambio como coalición opositora tiene diferentes referentes, diferentes líderes, que este es un espacio donde se escuchan muchas voces y creo que este año, como bien decís, es un año donde, bueno, las elecciones de medio término van a tener que definir candidaturas, van a tener que posicionar a unos y a otros, pero yo creo que es un espacio que sanamente va a poder determinar quiénes van a ser los mejores candidatos. Creo que hay que pensar en la gente, creo que hay que pensar en cuál es la mejor manera para aportar a la construcción del país que queremos y que definitivamente, a título personal digo, no es el que hoy tenemos ni el que vamos viendo, digamos, como a futuro. Yo creo que lo prioritario es construir una alternativa para que los ciudadanos sientan que podemos retomar un camino de Argentina en conexión con el mundo, una Argentina de trabajo. Cuéntenos, diputada, y no queremos robarle mucho más tiempo sabiendo que está viajando y a veces se nos pierde un poquito la señal. Entonces, queremos ir directamente a su labor parlamentaria. Sabemos que integra distintas comisiones como la de transporte, la de personas mayores, justicia, legislación penal, libertad de expresión. Cuéntenos si quiere destacar alguno de los proyectos que ha presentado o tal vez alguno que esté ahora confeccionando y que le guste mucho. Integro varias comisiones y entre las que integro, una de las que más trabajo tuvo durante el año pasado, el año de pandemia, y también la de legislación penal. En esa hemos logrado un dictamen por unanimidad de un proyecto que he presentado que tiene que ver con los tiempos de casación. Las víctimas o quienes recurren a algún proceso penal saben que todos los tiempos están establecidos, menos los tiempos que se toma un tribunal de casación para revisar un fallo. Y estos pueden llevar, por ejemplo, una causa conocida por todos es Cromañón, 10 años le llevó a la Cámara de Casación revisar el fallo del tribunal. Sí. En ese sentido, me parecía que para que la justicia no sea tan lenta que deje de ser justa, había que regular los tiempos de casación. Ese es uno de los proyectos que ya tiene dictamen en la comisión y que espero que en algún momento lo llevemos al recinto. Y sí, tengo presentado varios proyectos que tienen que ver con el transporte. También entiendo y es lógico que en la situación en la que estamos hoy viviendo, creo que el Congreso debería abocarse a tratar temas que tengan que ver con la emergencia que hoy estamos atravesando. Todo lo que tiene que ver
con la emergencia sanitaria, con el tema de no solo de las vacunas, de los testeos, sino también de cómo se le da asistencia a todos estos sectores que se ven afectados porque no pueden llevar adelante el trabajo o porque, digamos, la misma cuarentena y las disposiciones para atravesar esta pandemia hacen que mucha gente haya perdido su trabajo, hayan cerrado pymes. Bueno, creo que en este contexto los proyectos que deberíamos estar trabajando tendrían que ser solo en ese sentido. Diputada, para finalizar, como última pregunta y agradecerle por su tiempo, por su buena predisposición y decirle que ha sido un placer haber podido conocer un poco más de su historia y haber podido charlar un ratito, aunque sea con usted, en este viaje. Quería preguntarle y hacer mención puntualmente que allá por el 2015 usted publicó Desde mis zapatos, ¿no? Un libro sobre un poco las vivencias, ¿no? De su vida, sobre un determinado momento muy especial de su vida, que también tuvo el prólogo de Juan José Campanella. Cuéntenos un poco esta experiencia. La verdad es que terminó siendo un libro lo que era un diario personal, fue la manera que encontré después de la tragedia. Más allá de que es difícil de explicar cómo uno se levanta todos los días y tiene que aprender a vivir con un hijo que ya no está, más allá de eso que es difícil, se le sumaba el saber que esa muerte había sido injusta, que había responsables de esa muerte, que los responsables tenían que dar cuenta a la justicia. Esa búsqueda de justicia, esa lucha, hizo que uno también viviera situaciones para las que no estaba ni preparado, ni tenía herramientas. Digo, yo no sabía lo que era ir a un canal de televisión, yo no sabía lo que era ir a tribunales, no sabía lo que era, no sé, hablar con un fiscal, leer pericias técnicas. Digo, todo eso generaba en mí angustia, sumaba al dolor, y la manera que encontré para canalizar todo eso fue escribir. Así que escribí un diario en donde sentía que me iba aliviando la carga por esos momentos, y para mí en ese momento escribirlo fue sanador. Tiempo después, en el 2015, alguien me propone compartirlo y sentí que podía ayudar, porque una de las cosas que vivimos las víctimas es que creemos que nunca nos va a pasar a nosotros, y la gente cree que siempre estas cosas le pasan a otros. Entonces, creía que compartir este libro iba a permitirle a aquel que lo leyera saber que cuando decimos que la corrupción mata, mata a cualquiera, no importa, digamos, no es a uno porque votó a fulano, a uno porque es de tal cuadro de fútbol o porque tiene tal creencia religiosa. Y me parecía que era importante eso, ¿no? Poder transmitirle a aquel que leyera que bueno, que hay cuestiones que tenemos que estar unidos y combatirlas entre todos, porque si no todos estamos en riesgo, y también que sufrir y que haber vivido una situación trágica y dolorosa no tiene por qué condicionarnos al resentimiento, a la venganza. Creo que está bueno saber que aún siendo víctimas y aún habiendo sufrido, podemos encontrar la vuelta de poder generar aliento y darle a los otros el mensaje de que la vida hay que vivirla, hay que celebrarla, hay que cuidarla, y que la mejor manera es haciéndolo pensando no solo en uno, sino en todos los que nos rodean. Un hermoso mensaje de superación y resiliencia, diputada. Hemos tenido el placer en labor parlamentaria de poder entrevistar y conocer
un poquito de la historia de la diputada María Luján Rey. Déjeme agradecerle, diputada, a quienes hacen posible este programa, Gabriela Bardanca, Valeria Velázquez desde la producción, y a todos aquellos desde BCN Radio y desde la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca de la Nación que nos dan el lugar y nos permiten hacer este programa que tanto nos gusta. Por mi parte, Gustavo Fulco los despide hasta una nueva historia, la próxima semana en Labor Parlamentaria, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Diputada, un abrazo grande y muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Adiós, gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.